El lavado de dinero o la legitimación de capitales es el típico delito transnacional del que puede ser blanco cualquier nación. Hoy, en La Gran Historia, hablaremos de cómo se puede combatir este delito que se fortalece con el debilitamiento de los sistemas financieros mundiales. Al hablar de lavado de dinero, se tiende a hacer una conexión casi inmediata de este delito con el del tráfico de drogas. Pero la legitimación de capitales está íntimamente ligada a muchos otros crímenes, tal como nos explica Carlos Alvarado, director general del Instituto Costarricense sobre Drogas. Mucho se ha hablado de legitimación de capitales o lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Ahora, conforme se ha ido desarrollando la actividad criminal transnacional, no solo el tráfico de drogas genera fondos que deben ser legitimados. Legitimar significa introducir en forma o convertir en fondos legales algunos dineros que fueron, o los dineros que fueron obtenidos de actividades ilícitas. Esto significa introducirlos obviamente en el sistema financiero de cada uno de los países como bienes lícitos, como fondos adquiridos lícitamente. La idea es trazar la pista que lleva el dinero desde el momento en que es adquirido ilícitamente hasta el momento en que se pretende insertar como si fuera lícito dentro de un sistema financiero. Precisamente por eso es un típico crimen transnacional, donde se desarrolla a partir de los territorios de muy diferentes estados para perder ese criterio de trazabilidad. No se trata para los criminales internacionales de legitimar el 100% de sus capitales. Si ellos logran legitimar un porcentaje del 30% de lo que lograron obtener, ya para ellos es una ganancia importante. En otras palabras, la legitimación de capitales está asociada a criminales involucrados en cualquier actividad que genere ganancias ilícitas, bien sea fraude o incluso corrupción política. Pero, ¿cómo se realiza este proceso y por qué se dice que es un problema internacional? Tratar de buscar un ejemplo único de cómo se desarrolla esta forma de criminalidad es un poco arriesgado, porque va a depender de tiempo y espacio. Dependiendo de cuál sea la capacidad de control que tengan determinados estados en esta materia, ellos van obviamente a utilizar métodos que sean fácilmente insertables en estados con poca capacidad de control. No obstante, ninguno de todos los estados del mundo está exento de esto y ellos pueden utilizar una cantidad importantísima de formas, casinos, el desarrollo inmobiliario. En nuestro país al menos hemos notado cómo muchos de estos personajes ofrecen a los desarrolladores inmobiliarios pagar la planilla de los trabajadores de la construcción. Entonces llegan con dólares en efectivo y los pagan a cada trabajador semanalmente. Ahí tenemos una pérdida absoluta de trazabilidad porque el dinero se fue en una forma en que no podemos darle seguimiento. Y ellos tienen todas las posibilidades como criminales internacionales que manejan fondos ilimitados para su trabajo, de ser originales y de tener una gran capacidad de inventiva para poder hacer esto. Vea que hemos observado una cantidad importante de formas de lavado que no solo en Costa Rica, sino en otros países han tenido algún éxito, pero lo más importante es que cuando las autoridades logramos establecer un modus operandi y logramos establecer formas de control, ellos sin ningún problema mutan hacia otra forma que desconocemos.
En el caso específico de Costa Rica, el lavado de dinero es un crimen bastante común. Tan solo en 2013, entre enero y junio, se detectaron 325 operaciones sospechosas a través de instituciones financieras. Estas estadísticas han llevado a muchos a clasificar al país centroamericano como un paraíso fiscal o un lugar en donde no existe un control adecuado para la legitimación de capitales. Pero, ¿es esto cierto? Absolutamente falso. Rotundamente falso. Costa Rica es un estado que, si bien no puede considerarse perfecto en materia de legitimación de capitales, hace importantísimos esfuerzos para evitar esta actividad. El propio caso reciente de Liberty Reserve es una muestra de cómo, a partir de reportes de operación sospechosa en el sistema financiero de Costa Rica, que es un sistema financiero que tiene una gran disciplina en este sentido, se pudo iniciar las pesquisas que dieron posteriormente la información a los demás países que generaron la caída precisamente de este esquema de legitimación. Precisamente las personas que han tratado en algún momento de considerar a Costa Rica como un país vulnerable en ese sentido, lo hacen porque se han detectado casos. El problema cuando estamos hablando del control de una actividad ilícita es que no se detecten casos, a pesar de que existan. En nuestro sistema nosotros tenemos una expertise razonable y un éxito razonable en materia de control. No así, por supuesto, como en la mayor parte de los países, ya en la judicialización de casos. Ya llevar los casos a los tribunales y obtener condenas, donde todos los países estamos teniendo problemas. Pero bueno, forma parte del aprendizaje que tienen que desarrollar nuestros ordenamientos jurídicos para poder responder a este tipo de fenómenos ilícitos. Para conocer más sobre este problema, vamos a conversar con Mónica Bone. Ella es una experta internacional en la lucha contra el lavado de dinero, así que conversaremos con ella allí, en el edificio más emblemático de Canary Wharf, en el distrito financiero de Londres. ¿Y qué opinas de aquellos que clasifican a Costa Rica como un paraíso fiscal? ¿Estás de acuerdo? Es muy difícil generalizar, pero sí hay algo de verdad en ello. Pero Costa Rica no es el único paraíso fiscal, y lo que es importante es que Costa Rica reconoce sus retos en esta materia y sigue las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre los principios legales internacionales para combatir el lavado de dinero, anticorrupción y todas estas áreas. Es un asunto para crear conciencia a todos los niveles en la sociedad y también a todos los niveles en las organizaciones, desde los más bajos hasta los más altos, y adquirir así un nivel de concienciación. Es importante decir que el entrenamiento es vital porque es la manera de que las personas sepan que algo es sospechoso, que algo genera dudas, las llamadas banderas rojas, y deben saber qué hacer cuando descubren algo irregular y a quién reportarlo. Y ahí se verán los cambios. Yo soy muy optimista. Esto es esencial para la reputación internacional de Costa Rica y para su estabilidad financiera. ¿Pero no crees que el hecho de que salgan a relucir tantos casos de lavado de dinero en Costa Rica es señal de que su sistema de control está funcionando? Es un buen punto el hecho de que estos casos se estén investigando y salgan a la luz pública. Y es muy sano, por supuesto, pero lo que me gustaría acentuar es que este es un proceso en evolución. Las cosas no cambian de la noche a la mañana y estoy segura de que Costa Rica reconoce que aún puede mejorar. Y es que se puede hacer más en todos los países. Pienso que no es justo decir que Costa Rica sea un paraíso fiscal, pues es algo que está cambiando. Uno de los casos más grandes de lavado de dinero descubierto recientemente es el de la empresa estadounidense Liberty Reserve, cuya sede era Costa Rica. Liberty Reserve fue intencionalmente creado para facilitar la actividad criminal. Era esencialmente un banco del mercado negro. Lo que se alega es que Liberty Reserve operaba atrayendo y ayudando a los delincuentes que deseaban hacer transacciones digitales, violando la ley para blanquear el producto de sus delitos. Delitos que incluyen fraude de tarjetas de crédito, robo de identidad, fraude de inversiones, piratería informática, tráfico de narcóticos e incluso pornografía infantil. En total, se estima que Liberty Reserve supuestamente procesó 55 millones de transacciones financieras y legitimó la asombrosa cifra de $6.000 millones producto de delitos.
in criminal proceeds. It's a very important case. Es un caso muy importante y me gustaría destacar que aún está en proceso, con lo que no está completamente resuelto. Es un caso fascinante. Se alega que más de 6.000 millones de dólares fueron legitimados en un periodo de 7 años. Al acusar a Liberty Reserve y sus directores al retener más de 25.000 millones de dólares provenientes de actividades delictivas, nuestro mensaje es claro. Los legitimadores de dinero podrán correr, pero no podrán escaparse de la aplicación de la ley de Estados Unidos. Los primeros reportes de operación sospechosa que dan, digamos así, el pistoletazo de salida de las autoridades para empezar a controlar el problema de Liberty Reserve se da en Costa Rica, precisamente porque nuestro sistema financiero identificó realmente actividades sospechosas que fueron analizadas por el Instituto Costarricense sobre Drogas, que tiene esa responsabilidad en una de sus unidades, y esto fue comunicado en su momento a las autoridades que intercambiaron la información con otros estados. Y bueno, como usted se da cuenta, se genera toda una cadena de intercambio de información que al final da el traste con la actividad de estas empresas o de estos grupos criminales organizados, y se logra realmente desarticular una organización enorme que tal vez es la mayor cantidad de dinero que ha sido identificada como legitimación de capitales hasta este momento. El gobierno de Estados Unidos recibió información y después desarrolla su propio caso. Incluso hubo autoridades costarricenses que en algún momento estuvieron en contacto directo y personal con autoridades de los Estados Unidos para hacer el intercambio de información, y no solo de información, sino participar en el análisis de esta información. Pero pretender decir que los Estados Unidos fueron los que hicieron el caso es falso. Pretender decir que Costa Rica fue la que hizo el caso es falso. ¿Pero qué significa hablar de cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero? Implica muchas cosas. Significa que tiene que haber un acercamiento estandarizado, es decir, que el problema tiene que ser atacado de la misma manera en términos generales. Significa también un acercamiento multiorganizacional y multidisciplinario. Abogados, contables, policías, banqueros, es decir, todos luchando juntos contra el mismo enemigo. Y también debe haber una cooperación normativa y de aplicación de la ley entre todos los países. Todos estos factores son absolutamente esenciales. Pero Mónica, ¿tú piensas que este delito se está atacando correctamente a nivel internacional? Sí, absolutamente. Existen muchas legislaciones, normativas y manuales de buenas prácticas. Uno de los factores clave en la lucha contra los delitos de lavado de dinero es hacer leyes uniformes universales, es decir, que sean las mismas en todos los países. Claro que se deben tomar en cuenta los matices locales y las diferencias de operar de cada sector industrial, pero los principios fundamentales deben ser observados globalmente. Las legislaciones contra el lavado de dinero fueron las primeras contra los crímenes financieros, cuando no había unidad internacional. Era absolutamente visionario en este sentido, pues se vio lo importante que era crear una norma para todo el mundo. En el fondo, los legitimadores buscan oportunidades para explotar, y si encuentran un país con menos regulaciones, con leyes más laxas en materia financiera, utilizarán ese país y se convertirá en un refugio para el dinero sucio. Realmente hay esquemas que existen a nivel mundial desde hace algunos años de coordinación de las soberanías de los estados precisamente para poder cooperar en esta materia. Lo típico de un caso de legitimación de capitales es precisamente la participación de una multiplicidad de estados en las actividades de control por medio de un punto que es fundamental, que es el intercambio de información. Pero para Richard Brooke, periodista de Private Eye, revista de crítica política de forma satírica en Reino Unido, el problema con el delito del lavado de dinero no radica en la falta de leyes. Las leyes están ahí. En su implementación es en donde está el problema, porque eso requiere mucho trabajo, además de recursos para ponerlas en práctica. Requiere suspicacia en lugar de aceptar dinero inocentemente o simplemente hacer la vista gorda.
Richard, recientemente escribiste un artículo acerca de Londres como la capital mundial del lavado de dinero. ¿Me puedes decir qué significa esto? Mucha gente piensa que Londres está muy bien regulado por su larga tradición de la banca y la ley corporativa, pero en realidad es todo lo contrario. Aquí las compañías tienen el mismo anonimato que pueden tener en paraísos fiscales, es decir, que no tienen que declarar quiénes son los dueños beneficiarios. Entonces, no sabemos quién está detrás de miles de millones de compañías que actúan como fachadas y operan en Reino Unido. Además, el sistema bancario que existe está más allá de la ley y es casi intocable. ¿Y cómo compararía Londres con otras ciudades europeas? No vemos la misma cantidad de escándalos de lavado de dinero en otros centros financieros. Mientras que en Reino Unido hemos visto en los últimos años escándalos que involucran bancos como Barclays y especialmente el HSBC. De hecho, este último ha demostrado ser la ruta de salida de dinero, de tráfico de drogas desde Centroamérica y Sudamérica a través de Estados Unidos y Londres. Esto se debe al número de intermediarios que tiene entre la oficina principal en Reino Unido y sus sucursales bancarias en México, por ejemplo. Y en el caso de los banqueros que usted mencionaba, ¿son entonces los banqueros parte del problema? ¿Son una especie de intocables, usted cree? Parecieran ser intocables. Los bancos han sido multados y de hecho el HSBC recibió una fuerte multa por parte de Estados Unidos y en menor medida por parte del Reino Unido. Pero los banqueros quedan exentos de esto. Es más, se sabe que de alguna manera reciben instrucciones de la oficina principal para que los controles sean ignorados, pero nadie paga por esto. Los bancos y otros miembros del sector de regulación, como profesionales, ejecutivos y empleados en general, están trabajando muy duro para combatir el lavado de dinero y lo han hecho por décadas. Sin embargo, de vez en cuando uno se encuentra con empleados deshonestos, incluso en las organizaciones mejor administradas, con personas que deliberadamente incumplen las normas y los controles vigentes que podrían ayudar a detectar un delito en una etapa temprana. También hay evidencias de que algunos altos directivos hacen la vista gorda y simplemente pretenden que no está pasando nada en su organización, o incluso dan el consentimiento o son cómplices de los sobornos, lo cual aplica en estos casos. No podemos olvidar que aunque el crimen del lavado de dinero ha ocurrido históricamente por siglos, fue la automatización de la banca la que le dio escala internacional a este delito. A partir de ese momento, el dinero se pudo mover de forma instantánea en todo el mundo, lo cual representó una gran ventaja para los criminales. Y esto también facilitó el anonimato, con lo que el proceso de investigación sobre la legitimación de capitales se hizo mucho más difícil. Lo que hemos visto en las 2 últimas décadas nos ha enseñado la importancia de buscar la mejor práctica en la lucha contra el blanqueo de dinero. Esto es muy importante porque los legitimadores y los criminales en general son muy ingeniosos, son innovadores y están en constante búsqueda de nuevas oportunidades para usar vacíos legales o áreas en las que pueden cometer sus crímenes. Aplicar la ley es la única opción en realidad, especialmente en Reino Unido, en donde es casi inexistente. Necesita fortalecerse, debe acabarse con el anonimato de las empresas. Hubo algo de progreso en la cumbre del G8, cuando se decidió que se debe conocer la identidad detrás de una empresa. Sin embargo, no hubo propuestas concretas e incluso en Reino Unido no se está haciendo nada todavía. ¿Y qué piensas del reciente compromiso del Grupo de los 8 o del G8 para la lucha contra el lavado de dinero? Este compromiso del G8 es excelente y también esencial, pues trata de reforzar la transparencia, intercambio de inteligencia e información acerca de criminales sospechosos y legitimadores. Como ya sabes, Claudia, David Cameron, por ejemplo, acaba de lanzar una campaña en contra de la evasión de impuestos de empresas y de individuos. Los evasores de impuestos usan en general las mismas técnicas que los legitimadores de capitales, es decir, cuentas en el extranjero y paraísos fiscales.
Quiero reiterar que este es un asunto que está en constante evolución. Es un trabajo de nunca acabar. Por ejemplo, estamos ahora en la 4ª directiva contra el lavado de dinero en Europa y ya hemos tenido 3 normativas financieras que están vigentes en todos los Estados miembros, pero las actualizaciones legales son vitales para mantenerse al tanto de los cambios en esta materia. El legitimador muchas veces actúa como intermediario para otros criminales. Ciertamente es muy importante que haya entrenamiento en contra de los crímenes financieros a todos los niveles, desde los empleados más junior hasta los más senior. Básicamente porque los criminales no hacen distinción entre unos y otros, todos se interrelacionan. Mónica, cuando hablamos de lavado de dinero, se piensa que es una situación a altas escalas en los sistemas financieros. Pero ¿quién más podría estar implicado en este tipo de casos? Por supuesto. Los que trabajan en el sector regulatorio como bancos, servicios financieros, firmas de abogados, contables, etc. Bajo la legislación europea, estos individuos pueden ser enviados a prisión si se descubre que son culpables de algún delito de blanqueo de dinero. Incluso quien no haya informado sobre una sospecha de blanqueo de capitales a las autoridades puede incumplir penas de cárcel que pueden llegar hasta los 14 años. Por ejemplo, cuando un empleado sospecha de un fraude y decide no hacer nada porque es un cliente que genera mucha ganancia para el banco, el empleado está cometiendo un acto criminal y es poco visionario desde mi punto de vista, porque puede ser enviado a prisión y porque la reputación del banco queda expuesta como una institución con malas prácticas. Entonces, ¿usted piensa que esta situación va a mejorar o va a empeorar? No lo sé. Yo no veo muchas señales de que la situación vaya a mejorar a largo plazo, pero sí veo que están haciendo mejoras a corto plazo, porque algunos bancos como HSBC o el banco Charlton Standard han sido penalizados, pero no lo suficiente. Parece que todavía vale la pena legitimar dinero porque no hay señales de que esto se esté reduciendo, ya sea dinero proveniente de drogas o corrupción política. Mientras estos crímenes continúen y existan vías para mover este dinero alrededor del mundo, el problema del lavado de dinero seguirá existiendo. En todo caso, los países continúan en la búsqueda por cerrar las grietas legales y Costa Rica está preparándose para este reto. Los desafíos que enfrentamos los centroamericanos van mucho más allá del narcotráfico. Incluyen múltiples facetas de la delincuencia transnacional organizada, también de inseguridad básica en comunidades y barrios. No pretendemos decir que vamos a detener todo lo que está pasando, ¿no? Esto es un fenómeno muy complicado. Un caso de legitimación de capitales no se puede analizar como un robo o como un homicidio. Se tiene que dar el trazado de todo el movimiento de los capitales para poder asegurar que tenemos un caso de legitimación. El crimen organizado, nacional y transnacional, es una actividad intensiva en capital. Ellos necesitan muchísimo dinero para poder desarrollar su actividad. Y por supuesto que ese muchísimo dinero va a generar todavía más dinero. Pero la operatividad misma de la organización depende de eso. Tienen que pagar sobornos, tienen que pagar sicarios, tienen que pagar costos de operación enormes, porque lo que para una persona normal, común y corriente cuesta X, para ellos cuesta X a la N, ¿verdad? Nuestro objetivo en este momento es privarlos del dinero que les permite la capacidad operativa. El esquema al que estamos apostando se llama extinción de dominio, que implica exigir a todas las personas que demuestren el origen lícito de sus bienes. Hay un elemento que nos interesa muchísimo y es que sepan que en Costa Rica no va a existir a partir de ese momento la tranquilidad de tener bienes, porque en cualquier momento podríamos extinguírselos. Esa es la filosofía costarricense, golpear en todos estos sentidos. ¿Cuál es nuestra pretensión, por lo menos? Este no es un lugar, este no es un país seguro para un narcotraficante. Aquí va a encontrar resistencia. Pero la lucha contra el lavado de dinero no solo depende de los sectores financieros o del control gubernamental. Cada uno de los ciudadanos debe poner su granito de arena para luchar contra estos delincuentes que se aprovechan del anonimato.